Vamos a empezar. Bien, buenas tardes y bienvenidos de nuevo al grupo de estudio de Magia Organizada Planetaria, libro de Vicente Beltrán Anglada. Hoy es martes 8 de junio del 2021 y vamos a hacer la sesión 32ª, la número 32 del libro Magia Organizada Planetaria. Este libro está dedicado al maestro, dice, a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Renovación, transmutación y redención. 3 palabras que figuran en todas las presentaciones de este curso y que proceden de las consideraciones preliminares del libro Magia Organizada Planetaria. 3 aspectos de la personalidad que deben ser manifestados expresamente para conseguir que nuestros vehículos sean agentes en la magia organizada. Aquí finalizamos la sesión anterior. Seguimos en el capítulo 10. Dice así: variarán lógicamente la calidad, la amplitud y la capacidad creadora, pero el maestro, que es el centro místico de una rama, deberá crear de su propia voluntad aquella burbuja dentro del espacio planetario que ha de permitirle desarrollar sus proyectos creadores. Variarán lógicamente la calidad, la amplitud y la capacidad creadora, pero el maestro, que es el centro místico, es decir, el corazón de una rama de la jerarquía, deberá crear de su propia voluntad, extraer de sí mismo aquella burbuja dentro del espacio planetario que ha de permitir desarrollar sus proyectos creadores, que es ese campo protector que engloba al ashram, que lo crea la conciencia del maestro. Y todos aquellos que no tienen la palabra de paz, es decir, que no están como invitados, no pueden acceder. A su voz o a su nota vibratoria acudirán por sintonía vibratoria todos aquellos egos o almas humanas debidamente preparadas y que respondan adecuadamente a aquella nota. El maestro, pongamos por caso que estamos en el rayo de la enseñanza, el segundo rayo, generalizando, emite una nota y aquellos que están preparados poco a poco van respondiendo. Por lo tanto, entendamos que el ashram se va renovando vida tras vida. ¿Con qué? Con aquellos elementos en cada nivel del mundo, momento del mundo, según las circunstancias, están respondiendo a la nota vibratoria de esa rama. Igual acontece con el resto de los 7 ramas en total. Acontece exactamente lo igual. Cada maestro emite una nota, ramas mayores, los chohanes, a ramas subsidiarios de rayo, 7 por cada rayo mayor, y por lo tanto van trabajando en esa línea. Aquellos que están preparados responden. Otros tardan más, otros perciben la nota y a lo mejor en la siguiente encarnación les toca responder. Acudirán también, siempre por sintonía de vibraciones, por línea energética, una serie de entidades débicas, de ángeles, cuya misión será construir de acuerdo con las distintas entonaciones de la nota principal del maestro, las 7 esferas de la rama, las cuales vendrán a ser siempre, en orden a las analogías universales, los 7 planos a través de los cuales irán situándose la jerarquía espiritual, si podemos decirlo así, las almas de los hombres y las entidades débicas. Acudirán también, por sintonía vibratoria, una serie de entidades débicas cuya misión será construir, de acuerdo con las distintas entonaciones de la nota principal del maestro, las 7 esferas de la rama, las cuales vendrán a ser siempre, en orden a las analogías universales, los 7 planos a través de los cuales irán situándose por jerarquía espiritual, por rango evolutivo, si podemos decirlo así, las almas de los hombres y el reino angélico, las entidades débicas. Dice, al igual que en un sistema solar o en un esquema planetario, la nota del maestro se descompone en 7 sonidos,
y a cada sonido responden las energías de los hombres y de las fuerzas de la naturaleza. Esta es, en síntesis, la idea representativa de una rama de la gran fraternidad blanca, siendo idéntico en todos los casos el proceso de la creación. Lo único que habremos de analizar ahora en una rama es la calidad espiritual o jerarquía mística del maestro, que es el centro de la rama. La condición previa es lo mismo y ahora toca analizar qué calidad espiritual representa este maestro o qué poder tiene este maestro. Para dilucidar ello y utilizando el principio de la analogía, vamos a analizar ahora, dice Vicente, todos aquellos ramas espirituales que por orden natural de jerarquía cubren las necesidades evolutivas de nuestro planeta. Aquí viene la parte más interesante desde el punto de vista de la personalidad, la descripción de las ramas, ¿no? Una cosa muy interesante. Quién está al frente, etcétera, etcétera. De los 7 mayores. 1. El Ashram constituido por el logos planetario del esquema terrestre, los 6 Budas que constituyen, todavía no es lo que yo aventuraba, todavía no viene. Los 6 Budas que constituyen sus vehículos naturales de expresión, 3 esotéricos y 3 exotéricos, supervisados por el logo solar. Shambhala está bajo la tutela del logo solar. Sabéis que es un planeta intervenido. Está Sanat Kumara. Hay 3 Budas externos que contactan con la jerarquía planetaria y hay 3 Budas internos que contactan con los Nirmanakayas o contemplativos divinos. Sanat Kumara está en el centro. Tanto los Budas internos como externos van cambiando de posición periódicamente. Periódicamente puede significar mucho tiempo. Supervisado por el logo solar. 2. El Asrama formado por Sanat Kumara, el Señor del Mundo, los 3 grandes Kumaras venusianos y los 3 guías del departamento de la política, de la religión y de la civilización, ocultamente llamados como el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan, supervisados por el Logos planetario. Así como Shambhala está supervisada por el Logo solar, la logia, lo que es la jerarquía, está supervisada precisamente por Sanat Kumara, en este caso representando al Logos planetario. Asrama formado por Sanat Kumara, el Señor del Mundo, los 3 Kumaras venusianos y los 3 guías de los departamentos de la política, de la religión y de la civilización, que llamamos el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan. Quiere decir que para formar parte de este cargo de 3 de jefes de departamento equivale a una 7ª iniciación y los chohanes a una 6ª. 3. El Asrama creado por cada uno de los 7 chohanes de rayo. A cada uno de estos asramas se le denomina Asrama principal y su misión, tal como puede lógicamente deducirse, es transmitir a nuestro planeta las energías de los rayos procedentes de los planetas sagrados. Las energías de los rayos procedentes de los planetas sagrados. 4. El asrama subsidiario surge del gran asrama principal y constituye, analizando su actividad de acuerdo con el sentido de los rayos, uno de los 7 subrayos del rayo principal de la rama. Habrá, por tanto, 49 asramas subsidiarios, bajo la guía espiritual de un adepto o maestro de compasión y de sabiduría, estando lógicamente sujetos a la supervisión del chohan de rayo, del cual son un subrayo o cualidad expresiva. Los chohanes de rayo son supervisados, a su vez, por uno u otro de los 3 guías del departamento, y siempre por razones de rayo o de sintonía vibratoria. Por lo tanto, eso lo explicará más adelante. Hay que decir que lo que se equivale a la rama de primer rayo está directamente dependiendo del Manu. En la rama del segundo rayo está dependiendo directamente del Bodhisattva, pero el famoso Mahachohan, o más conocido ahora como el príncipe Rakotsi, tiene a su cargo 5 ramas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son las 5 emanaciones de Brahma. Y esas 5 emanaciones de Brahma nos hablan
nos hablan la tercera, nos hablan lo que es la que sería en este caso la quinta, sería el séptimo rayo, la cuarta sería el sexto rayo, la tercera sería el quinto rayo, la segunda sería el cuarto rayo y la primera sería el propio tercer rayo. Imagino que esto, si os acordáis cuando hicimos los rayos, las famosas emanaciones de Brahma, porque el tercer rayo, como bien sabéis, equivale al aspecto materia, al aspecto mente, Espíritu Santo del Creador. Por lo tanto, ese rayo le toca supervisar, porque es una emanación propia, todo lo que está por debajo de él. El cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, teniendo en cuenta que para los humanos y para la evolución humana, el cuarto rayo es el eje de la rueda. Por lo tanto, converge todo ahí. Y la expresión de los tres rayos de aspecto tiene en el cuarto precisamente su razón de ser. Y esa razón de ser es precisamente lo más interesante para nosotros los humanos, porque nos da una perspectiva bastante clara de cuál es la evolución y sobre todo de la manera de encararla. La energía del cuarto rayo no es buscar tanto flores y violas, es decir, que las cosas sean bonitas, sino hacerlas agradables en el sentido justas, correctas, de acuerdo a la energía que entra y con la capacidad que tenemos de irradiar, convirtiendo todo aquello que no está plenamente armonizado en armonía. Por eso el trabajo del discípulo es tan complejo, famoso guerrero de la luz. Vamos hacia adelante. En el estudio mágico de los arramas, dice Vicente, y solo en ciertas circunstancias, haremos referencia a los dos arramas superiores de la evolución planetaria, ya que por su propia elevación y profundidad escapan a nuestros humildes comentarios, pero sí trataremos con algún detalle la actividad universal que se realiza a través de los 7 arramas principales y de los 49 arramas subsidiarios. Con aquellos, veamos ahora cuáles son los arramas principales de acuerdo con nuestros estudios esotéricos. Esto es lo que os comentaba antes, la parte interesante de los chojanes de rayo, pero hay que tener en cuenta una cosa. En el supuesto de que fuéramos discípulos aceptados y nos reconociéramos con una línea de rayo definida, tengamos en cuenta que hay 7 ramas subsidiarios de cada rayo, de cada rama principal, pero también hay grupos, casi ya asramas, que dependen de otra rama en la misma línea de rayo. Por lo tanto, a lo mejor nos encontramos que ahora hay más de lo que en un principio aparenta. En un principio son 70 y tantos los maestros que hay en la jerarquía, según se decía hace ya bastantes años, y quién sabe si en las últimas décadas no ha habido alguna incorporación más, no lo sabemos. Dice, la rama del maestro Moria, Chohan del primer rayo, secundado en su trabajo por 7 adeptos en la línea del impulso dinámico que canalizan las energías planetarias y solares que crean la magia organizada de la política mundial y revelan los arquetipos raciales en cada nuevo ciclo de vida dentro de la humanidad. Adeptos en la línea del impulso dinámico, el primer rayo, que canalizan las energías planetarias y solares que crean la magia organizada de la política mundial. Es decir, crear condiciones para que realmente la nueva era se pueda manifestar dentro de la humanidad. Venga, las preguntas. A ver, yo no me he enterado muy bien de esto de los 7 subrayos. Mira, los 7 subrayos. Cada rayo se divide en 7. 7, sí. Y en grados de intensidad dentro del mismo rayo habrá 7 maestros que respondan al primero, al segundo y así a cada uno de los rayos. El primero, cada uno de ellos tendrá sus grupos de estudiantes, sus arramas, y dentro de esas arramas habrá otros más subsidiarios. Pensémoslo así porque las decisiones que se tomaron en el siglo XX era de incorporar a Shambhala, a la Cámara del Concilio, a los maestros. Por lo tanto, se dejó a cargo de los grupos de estudiantes, de los arramas, a iniciados de tercera o cuarta, según el grado de evolución. Por lo tanto, no es que los hayan abandonado, es que trabajan en la línea de la investigación. ¿Qué quiere decir investigación? Pues que se puede confiar en ellos y van a ser consecuentes con el propósito que mantienen. Por lo tanto,
No es que el maestro no esté y el Chohan no supervise, sí que lo hace. Lo que pasa es que disponen de mayor autonomía. Por eso ha sido posible, por ejemplo, que Vicente hiciera la exposición que hizo de la jerarquía. Y otra cosa y ya está. Sí. Eso que ha dicho era el rayo se manifiesta según en el plano donde los 7 planos, ¿no? Claro, ¿Ha dicho claro, eso? claro. O Cada sea, uno. la calidad del rayo o la potencia del rayo en función del plano donde se encuentra, ¿no? Es que, a ver, eso es así siempre, según el plano donde se encuentre. Piensa Yeah. que para que a nosotros nos llega, por ejemplo, del primer rayo el aspecto destructor. Del primer rayo nos llega el aspecto destructor. Pues os comentaba antes que el papel del cuarto rayo no lo tenemos muy en cuenta, lo asociamos al arte, pero hacer las cosas correctamente es manifestar arte, es ser un artista, con mayúsculas. Lo que pasa es que lo asociamos a la combinación de colores, de notas musicales, de diseño de edificios magníficos o de objetos magníficos, pero nos damos cuenta que la mayoría de exponentes de cuarto rayo, de literatura, de pintura, de escultura, han tenido unas vidas tormentosas, ¿eh? Y cuando digo tormentosas, vidas de cuarto rayo, ¿eh? De caerte en el pozo, de levantarte, de caerte, de levantarte, pues esto la mayoría, ¿eh? La mayoría. ¿Algo más, familia? ¿No? Continuamos. 2. El arrama del maestro Kutumi, Lalsim, Chohan del segundo rayo de amor-sabiduría, asistido en su labor por 7 adeptos, quienes canalizan las energías solares mediante las cuales se realiza el trabajo mágico de enseñanza espiritual que sembrará en las personas debidamente predispuestas la luz de la verdadera religión interna que ha de despertar y desarrollar el espíritu religioso o fraternidad mística del corazón. Bien, una observación. Hemos aprendido que el sexto rayo es el rayo de las religiones, pero las religiones organizadas. La religión con mayúsculas, es decir, el camino de retorno a la casa del Padre, está regido por el segundo rayo. Por eso, cuando una religión cae en el formalismo dogmático de la pseudomente, pseudoiluminada, que es la ideología, en este caso, que es lo que acontece con las religiones organizadas en todas partes, más o menos, uno se está apartando del verdadero camino ancho que es la puerta del amor. Por eso todas las religiones de origen son inclusivas. Cuando se manifiestan en la tierra se vuelven exclusivas y separatistas. Eso todas, todas. Además hay las diatribas que hay entre unas y otras de si somos los elegidos o no somos los elegidos. Esto ya me imagino que lo conocemos todos. En la rama del maestro Kutumil Alsin, Chohan del segundo rayo, asistido en su mayor labor por 7 adeptos, los cuales canalizan las energías solares mediante las cuales se realiza el trabajo mágico de la enseñanza espiritual, que sembrará en las personas debidamente predispuestas a la luz de la verdadera religión interna, que ha de despertar y desarrollar el espíritu religioso o fraternidad mística dentro del corazón. De cualquier forma, la religión con la cual hay que trabajar ya, y que en el futuro será una realidad, será la línea de menor resistencia, como ahora es una religión organizada, es la buena voluntad, la ley de correctas relaciones humanas. Eso es lo que en el futuro va a acontecer y eso es lo que empezó hace siglos con aquellos filósofos de la Ilustración que hablaban de una manera diferente. E incluso en la más remota antigüedad también hubo filósofos que hablaban de esa manera. Sacar el mejor potencial del ser humano. Ya veremos en qué queda todo eso, pero de todas formas es un acontecimiento nuevo y veremos a ver qué resultado da a lo largo de la era de Acuario. Probablemente los resultados de la era de Acuario vendrán cuando ésta finalice, no ahora. 3. En la rama del maestro conocido ocultamente como el veneciano, el famoso Lord Verulamio, ¿no? Con los 7 adeptos de tercer rayo en la línea mágica de la actividad creadora. Esta rama tiene asignada la misión de canalizar las energías que han de despertar la inteligencia en los seres humanos y preparar las grandes avenidas que servirán de cauce a las nobles expresiones de todo intento creador
en la vida de la naturaleza, de la humanidad. La pregunta que nos podríamos formular: ¿y qué trabajo qué hacen los maestros? ¿Qué hacen estos shohanes? Pues aprovechar el momento cíclico, eso que la astrología dice, pues mira, hay un alineamiento, el planeta tal está en este signo, va a estar 7 años, este otro va a estar tanto, aquí se genera una conjunción, aquí se genera no sé qué. Pues ellos se encargan de canalizar esas energías de los planetas sagrados, dosificarlas, acorde indican los jefes de la jerarquía, acorde indica Shambhala y por descontado la logia solar, que la información es recibida por los budas esotéricos, y realmente la vamos ajustando el voltaje a las necesidades de la humanidad en este momento cíclico. Porque si hubiese una precipitación, por ejemplo, acusada de primer rayo, lo único que conseguiríamos sería destruir esta civilización, que ya sabemos que tiene muchos matices que deberían ser cambiados, pero no tendríamos una alternativa para construir algo diferente. No es lo mismo que construir, es decir, destruir, porque uno tiene un plan para reconstruir después, para hacer otra cosa, que no un plan de dinamitar todo lo que existe, que sería este primer rayo así lanzado a lo bestial o a lo bruto, que no te aportaría nada, solamente destrucción, miedo, incertidumbre. Debe ir acompañado, debe estar dosificado para que al mismo tiempo permita reconocer lo que está aconteciendo y surja de la conciencia de los seres humanos la necesidad de elaborar algo completamente distinto, no lo que se había hecho, porque ya está colapsado. A rama del maestro conocido ocultamente como el veneciano, con los 7 adeptos de tercer rayo en la línea mágica de la actividad creadora. Esta rama tiene asignada la misión de canalizar las energías que han de despertar la inteligencia en los seres humanos y preparar las grandes avenidas que servirán de cauce a las nobles expresiones de todo intento creador en la vida de la humanidad. Como de costumbre, todos tienen la noble misión de engrandecer el patrimonio espiritual de la humanidad. Todos. Cuarto, en la rama del maestro Serapis, en la línea del cuarto rayo, el Chohan del cuarto rayo, apoyado en su trabajo por 7 adeptos especializados en las actividades de crear armonía y equilibrio en el seno de las relaciones humanas y en el desarrollo del arte mágico de la creación. Arte con mayúsculas, mágico de la creación. Este ser pues tiene la noble misión precisamente de acentuar el trabajo de la curación, del contacto angélico y de expresar aquello que el ser humano debe conocer para comprender su destino en el planeta. Parece increíble que la misión de este ser se haya circunscrito exclusivamente al tema del arte, al tema de la música, de la arquitectura, de la composición literaria, pero va mucho más allá que todo eso. Va en la línea de hacer auténtica magia. Quinto, en la rama del maestro Hilarión, Chohan del quinto rayo de la mente concreta, quien a través de 7 adeptos de esta línea de rayo dirige las actividades mentales de todos los hijos de los hombres, de todas las almas, y crea las bases para la magia práctica de la ciencia, ofreciendo a todos los espíritus científicos del mundo la oportunidad de utilizar la magia de la mente para producir todos los mecanismos y resortes de la técnica y facilitar, a medida que avanza la evolución, seguridad y confort para todos los seres humanos. Actúa a través de las mentes de los hijos de los hombres, es decir, de las almas. Se encarga de enseñar lo que es el misterio de la ciencia, que es una pura magia. La ciencia es pura magia. Lástima que no lo veamos así. Y que va a ser la propia magia, por era de Acuario, el quinto rayo que la rige, por constelación, por era, la que realmente nos revele la existencia de lo más sublime. Al final, el conocimiento del alma y lo que será la reencarnación será descubierto a nivel científico. Pero imaginemos por un momento toda la piedra que hay que quitar, todo lo que hay que desbrozar en el camino para que los ideales petrificados del sexto rayo de la era de Piscis queden anulados. Fijaos el trabajo de romper esquemas que va a hacer este ser que fue conocido en su momento como Platón y después como San Pablo, maestro Hilarión.
Sexto, tal vez el más conocido de todos aparentemente, el Maestro Jesús, Chohan del sexto rayo de la devoción espiritual. Esta rama, a través de 7 adeptos, en esta línea de rayo, tiene asignada la misión de encender en los corazones de los hombres la fuerza mágica del ideal, expresado en la obra viviente de la naturaleza y en toda representación de la obra divina. La devoción es la expresión del amor surgido del corazón humano en serena expectación. Bueno, estas son de esas frases magníficas de reflexión que hay que encuadernarlas, hay que encuadrarlas en la pared. La devoción es la expresión del amor surgido del corazón humano en serena expectación. ¿Qué sería entonces, simplificando el proceso de la devoción? Pues la serena expectación. La serena expectación, para mantenerla hay que tener devoción, y se mantiene gracias a la devoción, que es un alineamiento e identificación con lo más elevado de la conciencia humana, que en lo que toca por este segundo sistema solar es el amor, el aspecto búdico del Creador, el aspecto Vishnu. Y séptimo, en la rama del maestro conde de Saint-Germain, conocido también como príncipe Rákóczi. Tiene encomendada la misión de ordenar la vida de la humanidad y de la naturaleza en forma de magia organizada, a través de 7 adeptos en la línea del séptimo rayo, que es el rayo mediante el cual el maestro Saint-Germain realiza todas sus actividades. Las energías subjetivas en la vida de la naturaleza se transforman en formas materiales que responden al propósito de la divinidad. Las energías subjetivas en la vida de la naturaleza se transforman en formas materiales que responden al propósito de la divinidad. Conde de Saint-Germain, el conde, el príncipe Rákóczi fue un personaje histórico del pueblo magiar, del pueblo húngaro. Si habéis estado en alguna ciudad de Hungría, veréis a un jinete en un caballo que representa a este ser, al príncipe Rákóczi, que les libró de la invasión del Imperio Otomano, si no recuerdo mal. Tiene encomendada la misión de ordenar la vida de la humanidad y de la naturaleza en forma de magia organizada. Hay que decir una cosa, a la información que pone aquí Vicente. Vicente, en Amigos de la India, dejó caer unas cuantas perlas en varias de sus conferencias. Y esto fue al principio. Una de ellas dijo que el maestro tibetano tenía una conexión directa con el Logos de Mercurio. Y a partir de ahí ya no dijo más sobre el tema. Y también dijo una cosa, y luego dijo, bueno, ya he hablado demasiado o algo parecido, ya no volvió más, de que en los años 20 el cargo del Mahachohan, que antes había una entidad que estaba aquí que estaba en la Tierra, que llevaba mucho tiempo, fue relevado de su cargo y fue ocupado por el príncipe Rákóczi. Por lo tanto, ahora el príncipe Rákóczi sería el Mahachohan. Y el cargo de él, al frente del séptimo rayo, lo ocupó el maestro español. Esto lo dijo en una conferencia de Amigos de la India, y que yo recuerde, yo no me he leído todas las conferencias de las 400 y pico, pero no tengo constancia, no sé si vosotros lo tenéis, de que haya hablado alguna vez de este maestro. Y es interesante porque nos dejó caer algo importante, un personaje que era de esta tierra de la península ibérica, del Reino de España, y que tal vez convendría investigar en la historia un poco, española, qué maestro podría ser este que representase ese ideal de séptimo rayo que en el horóscopo español está representado por Capricornio. Por lo tanto, sería una cosa interesante averiguarla. Pero de todas formas, ahí está. Habló una vez del tema y no volvió a hablar. Dice, para realizar tal propósito, son efectuadas dentro de esta rama del séptimo rayo y de todas las ramas del séptimo rayo unas ceremonias, rayo de la magia, ¿no? Liturgias o rituales cuya finalidad es transmitir energía a todas las formas creadas en la vida de la naturaleza, para que progresivamente vayan realizando el arquetipo de perfección para el cual fueron construidas. El séptimo rayo, llamado ocultamente de la magia, del orden y del ceremonial, es el que mayormente viene implicado en todas nuestras investigaciones
acerca de la magia organizada en nuestro planeta. Este rayo, el séptimo rayo, es el que Vicente ha utilizado de manera clara. De hecho, este libro obedece a un propósito claro de explicar qué es el nuevo orden, qué es la magia, qué es el ceremonial, desde un aspecto muy práctico, al mismo tiempo filosófico, pero con un cariz pragmático. Y esto creo que él lo consiguió bastante bien, a mi modo de ver. Dice, de estas ideas expresadas acerca de las ramas principales, no hay que inferirse que sean solamente 7 los adeptos de la gran fraternidad blanca pertenecientes a cada uno de los rayos, sino que estos 7 adeptos, cuyo nombre, orden y misión cambian con la evolución de los tiempos y del propia rama, son los encargados de canalizar las energías diferenciadas o cualificadas del rayo principal de la rama al cual pertenecen. Lo que comentaba antes, que hay más, lo que pasa que estos van, desde el punto de vista jerárquico dentro de la rama, por debajo de los reconocidos, porque están ahí por razón de evolución, por confianza del maestro y por confianza del Chohan de rayo. Continuamos. Con respecto a los 7 chohanes de rayo o centros creadores de las ramas principales, hay que tener en cuenta, dice Vicente, que cada uno de ellos depende de la actividad mayor que se realiza en los 3 departamentos jerárquicos de la política, de la religión y de la civilización, ya sea el Manú, el Bodhisattva y el Mahachohan, teniendo en cuenta que el que dirige la jerarquía es en la rama del Bodhisattva, el segundo rayo. Está el frente, los 3 tienen una iniciación, son Budas en este caso, y no tenemos los humanos ni idea de lo que eso significa. Si ya nos cuesta entender a un maestro, imaginemos lo que sería entender a un Chohan o a alguien que está por encima del Chohan. No digo ya una octava iniciación como el Buda, que hoy por hoy para la mayoría no dejaría de ser algo inalcanzable. Dice, vemos así que, primero, el Manú es el regente supremo de todas las ramas del primer rayo, incluido la rama principal del maestro Moria. De hecho, en el futuro, cuando llegue el momento, el ser que va a ocupar el cargo del Manú va a ser el maestro Moria, el famoso emperador Akbar, ¿no? Una personalidad suya, famosa. Si habéis estado en la India, en Sikandra, al lado de la ciudad de Agra, hay un mausoleo que está dedicado al emperador Akbar. Ya sabéis que él tiene mucho que ver con la creación del Taj Mahal, ¿no? Mejor no conocéis la historia, ¿no? Regente supremo de todas las ramas de primer rayo, incluido en la rama principal del maestro Moria. Bodhisattva es el regente y guía espiritual de todas las ramas de segundo rayo, incluido en la rama principal del maestro Kutumi Lalsin, que se llama Kutumi Lalsin. No sé si lo habréis leído en algún libro de teosofía, ¿no? Siempre es bueno tener un poco más de información. 3. El Mahachohan es el máximo regente de todas las ramas, cualificados por los rayos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, lo que hablábamos antes, las 5 emanaciones de Brahma. Las ramas principales de los maestros Veneciano, Serapis, Hilarión, Jesús y Conde de Saint Germain. Luego, cuando lleguen las preguntas, sería interesante que nos aclarásemos entre todos qué nombre de estos seres que no tienen un parecido físico con lo que estamos acostumbrados a observar, nos resuenan más. Yo os explicaré después mi experiencia de joven y a ver si vosotros, pues entre todos, coincidimos en algo. Vamos a continuar. Dice, de hecho, de que el departamento del Mahachohan tenga a su cargo todos estos rayos y todas estas ramas es debido a que en esta cuarta ronda y en los momentos actuales el Señor del Mundo está ultimando la evolución de su aspecto Brahma, el aspecto Brahma de su naturaleza divina, el aspecto manásico. Por eso, Él se hace cargo de todo esto. Una vez haya recibido la cuarta iniciación cósmica del Señor del Mundo, cuyas profundísimas crisis van siendo progresivamente resueltas, el Señor del Mundo orientará preferentemente su atención hacia el aspecto Vishnu de su vida divina, cuyas energías están controladas y sabiamente dirigidas por el Bodhisattva a través de las ramas, iniciados y discípulos de segundo rayo diseminados por el mundo. Ahora será momento de que hablemos de qué rayo tenemos, qué maestro creemos, del cual creemos depender,
decir, que nos parece, aunque no tengamos acceso, porque no lo tenemos, sino que creemos que esa línea es la más idónea con nosotros. Ahora bien, las preguntas, y sería interesante que hablásemos si alguno de estos nombres os ha resonado alguna vez, o si cuando oímos hablar de él años A o recientemente, si hemos leído algo atribuido a él, eso resuena en nosotros con visos mínimos de ser real o de una fantasía desbocada. Venga, adelante. Conclusiones, preguntas, aportaciones, explicaciones, lo que queráis. Venga. Venga. ¿Nadie habla? A ver, ¿por qué no nos cuentas esa experiencia que tú ibas a No, quiero que me contéis las vuestras. Oh, vale, no sé quién iba a hablar por ahí. Venga. A mí, Saint Germain, Saint Germain. Nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? No. No sé por qué. ¿Lo conoces personalmente? No. Pero no me daba, yo no sé. Se ha hecho una presentación de la jerarquía que no es real, ¿eh? Tibetano en esto es muy estricto, no es real, ¿eh? No es así, ¿eh? De todas maneras, nosotros no podemos acceder al Chohan de rayo, vamos a ser sinceros. Tal vez accederemos, de hecho, para entrar en una rama, evidentemente la aquiescencia del Chohan está, ¿eh? Lo que pasa que vamos a ser instruidos por un maestro en la línea del segundo rayo, del tercero del que respondamos. Ahora bien, esa figura está ahí. Importante que entendamos qué refleja en nosotros y qué sugiere en nosotros la figura de un maestro, de un Chohan de rayo. Tú dices que Saint Germain no te acaba de hacer... Vamos, es verdad que se presenta con una vestimenta así que, bueno, te puede chocar un poco, puede parecer extraña, pero es una caricatura de la realidad, no es así eso, ¿eh? Para nada, ¿eh? Para nada. ¿Alguien más? Sí, una cosa. Dime. ¿El mundo de Vico está relacionado con el tercer rayo? ¿Con el maestro veneciano? Sería una forma de entenderlo también, pero teniendo en cuenta que, a ver, que el trabajo de los rayos y los devas está acompañándolos a todos, ¿eh? Claro. A todos. Entonces, si nosotros entendemos por línea de manifestación del segundo el aspecto de cuarto rayo, que sería una forma de hablar por la línea par, ahí vamos a ver cómo se juntan el propósito, la actividad inteligente y cómo se convierte en algo práctico, porque la grandeza del cuarto rayo, nos han hablado muchísimo del séptimo rayo, por ejemplo, pero digo abiertamente que no nos han dicho la verdad. No es que nos hayan mentido, matizo. Lo que sucede es que la verdad la presenta Vicente en el tema del cuarto rayo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es una cosa muy importante. Vaya hacia donde vaya la humanidad, según el quinto rayo vaya presionando y el séptimo por aquí vaya poniendo las cosas en su punto y el primero, etcétera, etcétera, lo que está claro que todo se va a basar precisamente en una percepción inteligente y práctica, teniendo en cuenta la diversidad de matices propio de la era de Acuario. Por lo tanto, la auténtica magia va a ser vivenciar el cuarto rayo. No hay un compartimento estanco entre uno y otro. De hecho, si hemos tenido una vida complicada en este momento, en este país o en lo que sea, en el país que sea, entendamos que ha sido gracias a que tenemos un anhelo de buscar esa armonía superior que es la identificación con el alma y precisamente con la jerarquía, que es lo por línea evolutiva nos corresponde. Es decir, ponerlo todo al servicio de los demás. Pues entonces entendamos que las pruebas que vienen van en consonancia con ese arquetipo que hemos presentido y además nos hemos apropiado de él. Si no, no estaríamos en el camino. El reino angélico está en todas partes, pero tal vez el rayo que debemos ponderar más y trabajar más sea el cuarto, dejándonos la idea de que, bueno, que vamos a hacer estatuas. No. Vivenciar la vida en armonía en estos tiempos es muy complicado. Pero no toca más. De hecho, la pandemia es un ejemplo clarísimo. Hay gente que seguramente en los próximos años tendrá enfermedades mentales porque algo no llevó bien. Estamos aprendiendo de todas maneras, y aquellos que salgan de esta crisis bien y de las próximas que vendrán, porque hay que suponer que vendrán muchas más y más duras, utilizarán la energía del cuarto rayo, que en el fondo es la del séptimo. En el fondo es la del séptimo, porque una razón clarísima. ¿Por qué se le llama séptimo rayo?
¿Por qué se llama era de Acuario? Porque se trata de buscar la síntesis dentro de la diversidad, no apartar la diversidad como ha hecho el sexto rayo dogmático, no, esto sí, esto no, no. Acuario integrará, ahora bien, integrará desde el punto de vista del alma, no de la forma. Por lo tanto, si no tenemos este matiz claro en nuestra conciencia, va a ser una auténtica confusión. No sé si me he explicado. Sí, sí. Sí, sí. Y otra cosa, a ver, yo más que, ahora voy a explicar mi experiencia, más de que verme en un rayo, a mí me sucedió, o con un maestro, me sucedió que yo pensaba, tenía muy claro que a mí el Maestro Jesús es el que más, bueno, me motivaba, y en cierto momento soñé esperando que me decían eso y me dijeron otra cosa. Entonces, a veces los mensajes vienen de la forma más... Personalmente creo que es un rayo impar el que te rige, ¿eh? Me vino diferente. O sea, entonces pensé, fíjate, más vale que no te hagas ideas porque Ya. lo Suele que ser te tremendo. viene... De todas maneras, la idea que tenemos, por ejemplo, del Maestro Jesús, la Bailey en su biografía, en su, no sé qué libro lo pone, creo, no se me acuerdo en cuál me aparece todo esto, habla de los maestros, creo que es Carta de Meditación Ocultista, creo que es, y habla de, a ver, un maestro que exige muchísima disciplina y que tiene un aire marcial, es decir, un aire de primer rayo, como si fuera un militar. Esta idea que tenemos de él, esto es una idea de plexo solar puro y duro, pero no se ajusta a la realidad, no se ajusta, no. Además, se habla de él con una familiaridad que a mí me asombra, teniendo en cuenta que los maestros no descienden del nivel donde están, y si han de descender, será una vez en la vida, para algún discípulo, una vez en la encarnación, decirles algo, comentarles algo. No decirles lo guapos que son, sino algún punto de vista que se ha quedado ahí y el otro se va a quedar embobado mirando y va a tardar tiempo en reaccionar. Eso sí. ¿Los demás? ¿Lo habéis leído? Dime. El Cristo también es otro maestro, ¿no? El Cristo es el Bodhisattva. El Bodhisattva es el jefe de la jerarquía. Le llamamos Cristo a los cristianos, pero técnicamente es el Bodhisattva. Ah, pero no es Jesús. Jesús es el maestro del sexto rayo. Jesús fue el discípulo que entregó el cuerpo al Cristo, a Krishna, para que alcanzara su iniciación. Y él, a cambio, recibió la cuarta por acto de servicio. Él vivenció la prueba de la cruz y el otro el de la ascensión. Pero como eso es un misterio muy complicado, a veces es mejor dejarlo en segundo plano. Porque es tan complicado que no hay manera. No, Cristo no es el Jesús. Cristo está por encima del Maestro Jesús. ¿Lo vemos? ¿Lo ves o no? Sí. ¿O te gustaría que fuera el Cristo? No, yo sabía que eran diferentes, sí. Lo que pasa que el sexto rayo es un subrayo del segundo, de la línea par. Y ya hemos leído de lo que trata esta energía. Despertar precisamente ese amor. ¿Ese amor dónde? ¿Dónde va a despertarse ese amor? ¿En la religión? ¿En la devoción? ¿O convertir la devoción en qué? En esa razón de ser, ¿no? De una conciencia en serena expectación, ¿no decíamos eso? ¿No habéis visto fotos de los maestros? ¿No habéis leído el libro de David Andreas, Los maestros y sus retratos? Están hechos a carboncillo, etcétera, etcétera. Sí. Lo habéis leído, ¿no? Sí. ¿Habéis leído también los libros de este señor, que era un discípulo de, no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre ahora, era muy conocido, un teósofo conocido, que escribió El iniciado y el iniciado en el Nuevo Mundo? Pues no. Pues es un libro muy asequible los dos y os recomiendo encarecidamente que los leáis. A ver, repite el nombre. El iniciado y el iniciado en el Nuevo Mundo. Es un libro que he recomendado muchísimas veces los dos. Son sencillísimos y el de los maestros y sus retratos están en internet todos, igual los podéis localizar, y son sencillitos que vamos, que no exigen nada especial,
dan una idea al carbón de lo que los aspectos, el aspecto físico del maestro. Si tenemos en cuenta, si preguntémonos si el maestro tiene ese aspecto físico, porque eso es como presentar al Jesús, al Nazareno, de una manera y a lo mejor era de otra. O los cuadros que hay que intentan manifestar la imagen del Señor, del Cristo, ¿no? Ese cuadro que circula en algunas sociedades, algunas logias teosóficas, hay que gente que tiene en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, eso está ahí. ¿Cómo se llama el libro con los retratos de los maestros? El David Andreas se llama el autor. Los maestros y sus retratos. David Andreas. David Andreas. Sí. Ahí hay unas cuantas imágenes. A ver, hay un maestro, el maestro Júpiter, que no nos, pertenece a la época Atlante, está en la jerarquía, pero con nosotros no vamos a tener contacto con él para nada, me imagino, no sé. Pero, ¿y si la imagen del maestro no tuviera nada que ver con esas imágenes de los chojanes? Porque, salvo el caso del tibetano, que se propagó una imagen de él en su momento, porque era un abad de una lamasería del Tíbet, de los demás no se tiene constancia. ¿O tenéis constancia de imagen de algún maestro que no esté en la lista de los chojanes, etcétera, etcétera? Porque no se sabe. De hecho, el maestro de Vicente, él no reveló nunca su nombre. Y pertenece a la línea jerárquica del segundo rayo. ¿Algo más? Y una pregunta. Dime. Alice Bailey sí que dijo que su maestro era Kuthumi, ¿no? Sí, ella es discípula de Kuthumi Lal Sin, sí. Porque yo creo que lo dijo en su momento. Lo que pasa es que estuvo durante 30 años transferida al ashram de tibetano. Ella contacta, lo pone en la biografía, cuando tenía 7 años o no sé, o por ahí, contacta con Kuthumi, le apareció en la habitación donde estaba, era una lady inglesa, una familia de estas así aristocráticas, tuvo que pasar una catarsis tremenda, un cambio radical, y luego, bueno, demostró ser alguien en el cual la jerarquía podía confiar. Hizo un trabajo impecable. Y sobre todo si se conoce cómo acabó. Si se han visto algunas fotografías, cómo acabó, bueno, durísimo. Sentada en la cama escribiendo a máquina, con problemas de salud gravísimos, pero al pie del cañón hasta el último minuto. Y lo curioso del caso es que a los 30 días de finalizar el trabajo con el tibetano desencarnó. Y el marido escribe de una forma muy elegante que el día que desencarnó el maestro viene a buscarla. El maestro no te viene a buscar si vas a desencarnar, te viene a buscar para llevarte al portal de la iniciación, porque ya estás preparada. Me explico, ¿no? Había un libro por ahí hace años, un artículo leí, creo que era de Foster Bailey, del marido. Yo lo leí hace años y años de esto, que hablaba que estuvo desde el 49 que desencarna en los planos internos hasta el año, me parece que fue 73 o por ahí, pasó a ser secretaria de Kuthumi. Pero eso es una aportación que hizo Foster Bailey, digo el Foster, y está ahí, ¿no? Hay que considerarla y nada más. No hay que darle mayor trascendencia. Pero está activa. Además es un ser que volverá en el futuro a hacer algo importante, seguramente. ¿Alguien más? Pues ya os cuento yo lo mío. Yo compré el libro de los maestros, o los retratos de los maestros, las imágenes, de David Andreas hace ya muchos años. Creo que al final lo di, el librito este. Y aquello que ojeando, pongámonos que eran los años 80, creo que eran. Pues sí, porque yo mi primer contacto con Teosofía es el 78 y que ya veo el libro ese, ya lo veo, lo tenía el grupo de meditadores de la meditación trascendental aquí en el Tibidabo, y resulta que una de las imágenes que me llamó la atención
pues era el de un señor que, bueno, que aparece con un señor, una figura humana que todos habéis visto, que va con un turbante en la cabeza. Bueno, imagino que lo habréis visto, ¿no? Hay imágenes de él. Y mirándolo, pues mira por dónde me pareció que aquello era real. Y cuando el libro ya me lo compré, pues me di cuenta que sí, sin tener ni idea todavía de lo que significaba eso, ¿eh? Y luego sí, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Por línea de rayo nos corresponde ese maestro. No quiere decir que estemos en estos momentos al servicio de esa rama. Podemos estar transferidos en otro de la misma línea de rayo o, en casos especiales, en otro rayo, por razones X. Tener constancia de esto puede significar mucho o no puede significar absolutamente nada. ¿Alguna pregunta más y continuamos? ¿No? No, pero hablando sobre este tema, a mí me pasa como a Celia. Cuando era niña y jovencita, el Maestro Jesús me inspiraba profundamente, ¿no? Aquellas palabras del Nuevo Testamento y tal. Pero ahora, el que siempre me ha hecho gracia y no tiene nada que ver es el Moria. Moria. Uy. No sé si es por la política, porque me encanta. O sea, siempre me ha parecido, me llama la atención muchísimo, ¿no? Impone, ¿eh? Que le parece ser que es el más alto, casi 2 metros, ¿eh? El más alto de la logia, ¿eh? Debe de imponer. Tiene una mirada tremenda. ¿Y estas imágenes que circulan, quién las ha ido haciendo? Bueno, hubo un momento en los primeros tiempos, todavía no eran chojanes de rayo, eran maestros. En realidad, los de la teosófica tuvieron un contacto directo en la primera etapa muy bueno, ¿eh? De hecho, Blavatsky aportó muchísimo, lo que pasa es que Blavatsky se lamentó de haber comentado la existencia de los maestros, porque la gente perdió los papeles presumiendo a ver quién era el discípulo de quién, ¿no? Y no se preocuparon de desarrollarse internamente, ¿no? Esa información se dio y durante un cierto tiempo, evidentemente, lo que reflejaban estos artistas, estos dibujantes, era la imagen que ellos captaban en determinado plano. No necesariamente tiene por qué coincidir, ¿eh? No tiene por qué coincidir. De todas maneras, yo lo que puedo decir por experiencia propia, además compartida con testigos, que nos olvidemos por completo. No podemos acceder a esos seres, olvidémonos de ese tema, pero tal vez sí que podemos acceder a otro que no es conocido. Pero olvidémonos de los nombres clásicos y olvidémonos de ese aspecto especial. A ver, que cada uno se conozca un poquito y que sepa qué significa la forma, qué significa el aspecto. Y luego, si conoce todo eso, también conocerá qué significa la conciencia un poco. Y a partir de ahí, ¿qué veremos? Lo que queremos ver, lo que debemos ver. ¿O qué? Con respecto al Maestro Jesús, mira, yo me llamo Jesús precisamente por el corazón de Jesús, por el Sagrado Corazón, la imagen esa de ese ser sentado y bendiciendo al mundo con el corazón, el mundo y toda esta historia, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo muy claramente de muy pequeñito hacer novenas, arrodillado, delante de la imagen esa. Porque bueno, en mi familia eran así y ¿qué vamos a hacer? Que tampoco me disgustó, hablando en plata, me lo pasaba muy bien, ¿eh? Parece que rezando parece que entraba no sé dónde, no sabía lo que era. Luego me di cuenta que era como una meditación, lo que pasa que yo no tenía ni idea de lo que era, hablando en plata. Eso me funcionó durante mucho tiempo, hasta que en un momento determinado esa imagen se borró, me volví muy crítico con todo lo que eso significaba y luego entendí lo que quería significar y que aquellas imágenes no podían reflejar de manera alguna. Se necesita como romper la mente, ¿no? De esa idea concebida. Se necesita mucha devoción, pero devoción a un ideal real que vas a construir cada día, vas a materializar, claro que sí. Se necesita amor, pero amor con capacidad de establecer vínculos, puentes y la actitud positiva del cuarto rayo, que en este caso es el trabajo número 8, que curiosamente es el número del Cristo, el eterno retorno. Dicho en lenguaje popular, me caigo, me levanto, que es Escorpio. Y Escorpio, a ver, es una prueba durísima, pero una prueba que tenemos que hacer siempre, en cada encarnación tenemos un periodo escorpiniano.
como tenemos los 12 periodos. Pero hay uno que es muy duro. Algo nos tenemos que ventilar. Y nada mejor que mirar hacia adentro y sobre todo coger el problema y levantarlo hacia arriba. Que eso no solemos hacerlo habitualmente. ¿Continuamos entonces? No me queréis contar que dependéis de algún maestro especial, ¿verdad que no? Hay que hacer broma con el tema, porque hay mucha solemnidad y mucha supuesta pseudotrascendencia. El día que contactemos con un maestro no será necesario que lo prediquemos a los cuatro vientos. Nos van a observar, nos van detenidamente, nos toca espabilarnos muchísimo y que sepamos que no nos van a resolver ningún enigma. Vamos a ser nosotros, mediante la meditación, que lo resolvamos. Continuamos. A mí el que me suena es el Hilarión de la verbena de la paloma. Hilarión, el maestro Hilarión, qué gracia. El don Hilarión. Bueno, a ver, piensa que la energía de quinto rayo se nos escapa la comprensión, lo que significa. Nosotros tenemos pseudoideas, pseudoconocimientos de los rayos, pero el aspecto puro, el aspecto de un Manú, de lo que sería Moria, lo que significa la voluntad al bien. A ver, con el primer rayo ya sabéis que no se puede ni contactar. ¿Por qué? Porque capacidad pedagógica no tienen. ¿Por qué? Porque no trabajan la energía del segundo rayo. Es decir, para él no hay ni sí ni no, hay un sí y se acabó. Por lo tanto, si tuviéramos a un instructor de primer rayo, a ver, saldríamos escaldados, hablando en plata. No, porque serían tajantes, rotundos y nos quedaríamos, vamos, a la altura del zapato. Lo mismo que aplicar con la idea del segundo rayo y la falsa percepción del amor. Entonces tenemos una idea del amor basado en el plexo solar y él lo quiere en los chakras superiores. Claro, si esto no acontece no te va a aceptar. O lo del tercero, que es complicadísimo entender esto de lo que es la mente abstracta, la mente divina. Cómo esto de las ideas, el pensamiento abstracto, que se refleja luego en la economía, se refleja, por ejemplo, en la investigación, en la innovación también, aunque eso también sería más de séptimo. Pero este rayo, este tercero, es una emanación directa del Creador. Es decir, actuando con la materia que se presenta al tercero, el fruto es la conciencia búdica, lo que sería el segundo aspecto, y a partir de ahí se emana todo lo demás. O por ejemplo, con Serapis, yo he leído cosas atribuidas a este maestro, de estos grupos que circulan por internet, y a mí no me convence esto. A mí cuando me hablan de cosas fáciles, no es que por definición quiera lo más complejo, no va por ahí. Pero que esto no está al alcance de todo el mundo. Si fuese tan sencillo, habría que preguntarse por qué entonces no irradiamos más. Si todo lo que hemos leído, que hablan de los maestros y los presentan de un tono muy coloquial, como muy accesibles al público y prácticamente están deseando ayudarnos, ¿por qué no nos preguntamos qué papel desempeñamos nosotros entonces? Lo quiero dejar aquí y nada más. Vamos a continuar. Dice, tengamos en cuenta también, en orden a la magia organizada, que estamos considerando que la mayoría de maestros iniciados de todos los grados jerárquicos y de todos los rayos tienen sus propias ramas o grupos de discípulos a través de los cuales se manifiesta la voluntad del Señor del mundo, de ser y de realizar, siendo conscientes asimismo que todos responden a idéntico propósito y que pese a las diferentes técnicas expresivas de los rayos, cada uno de estos ramas es un foco de la voluntad divina y depositario, por lo tanto, de la fuerza creadora que convierte a cada uno en un pequeño universo en expresión cíclica. A fin de cuentas, lo que nos está diciendo, en otras palabras, que cada rama o subarrama de la jerarquía es un vórtice energético, donde está enfocada la energía, la voluntad del Señor del mundo. Y esto no nos debe de extrañar porque a fin de cuentas una rama es un centro de voltaje altísimo donde convergen energías de la propia jerarquía y según el grado de evolución de la rama, mucho más. Por tanto, entendamos que si un día reconocemos que formamos parte de una rama o nos estamos acercando a una rama, que al final debemos entender que nuestra voluntad personal va a desaparecer, que se va a cumplir en primer lugar la voluntad del alma,
hasta que un día llegue el cumplimiento de la voluntad al bien, que será la voluntad al Padre, que en este caso es la mónada. Y cuando realmente respondamos a la mónada, al espíritu, estaremos respondiendo a la voluntad del Señor del mundo, porque van en esa línea. Continuamos. Dice, ahora bien, ¿qué clase de trabajo se realiza en las ramas? Esto es interesante, ¿no? Hacerse la pregunta. Ese trabajo, tomando como centro de estudio cualquiera de las ramas de la jerarquía, es suministrar enseñanza esotérica y entrenamiento espiritual a los discípulos que forman parte del mismo. Yo me imagino, nos ha faltado comentarlo eso, preguntaros si tenéis constancia de que periódicamente os veis en algunas clases que están explicando cosas, que hay cosas que se están moviendo en 3 dimensiones, a lo mejor son cartas astrales o figuras geométricas que se mueven y hay un grupo de estudiantes que están observando detenidamente, etcétera, etcétera. Eso sería un indicio claro de que se forma parte de un grupo de estos internos, de un aula de aprendizaje. Estamos todos en el aula de aprendizaje, todos, sin excepción. Entonces, eso sería un indicio claro de saber si realmente todo eso que hemos aprendido luego está trasladado a una experiencia directa. Si no hay constancia de ello, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que estemos muy atentos en el día a día, porque hay que decir una cosa. Según vaya la línea de trabajo interno en el asrama, así será, miren lo que digo, las experiencias en la vida diaria. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante mantenerse en estado de serena expectación? Para ver con claridad la actividad interna y compararla al mismo tiempo con la actividad externa, teniendo en cuenta que la actividad es una cosa y la calidad que hay detrás es otra. En la parte interna vamos a señalar una calidad superior, elevada. Hay que saber si lo que hacemos en el plano físico realmente responde a ese patrón que en cierto momento del día a día podemos percibir, rememorando de forma instantánea el trabajo interior. Dice, no se trata, sin embargo, de escuelas meramente meditativas. Eso es cierto, hay que decirlo, como creen algunos, aunque en cualquier fase del entrenamiento y por las propias características de la enseñanza, les sean asignadas a los discípulos algunas técnicas meditativas de carácter muy personal y tendientes a un mejor desarrollo de sus capacidades de servicio. A ver, para entrar en el rama hay que saber meditar. Otra cosa es que en un momento dado, al discípulo le venga por revelación o pueda recordar que se le ha dicho directamente una técnica de meditación diferente durante un periodo de tiempo. Esa idea de que hay una meditación para siempre, mientras está sin tener determinadas expansiones de conciencia, no es verdad, ¿eh? Está ajustado a los ciclos. Se puede tener una meditación durante un tiempo, pero luego habrá que cambiarla porque han habido cambios. Y lo que se pide es fidelidad a la enseñanza que te han impartido. La debes de aplicar sí o sí. Si no la aplicas, pues tú mismo te vas alejando. Y si la aplicas, poquito a poquito vas acercándote más. Y te vas acercando más al maestro, ¿eh? Y esto es una cosa muy importante. Además, imaginaos por un momento, imagino que lo habréis experimentado en alguna luna llena, sobre todo los plenilunios mayores. El caso de Aries, sobre todo el caso de Tauro, Wesak. Uno puede averiguar dónde está, si es que está en alguna parte y es consciente de ello, a través de las lunas llenas, la expansión que hay y la percepción que se traduce en paz, en armonía, a veces en estado de beatitud, que no sabe uno lo que es, de un vacío total, algo ha sucedido, pero me encuentro de maravilla. Es decir, que me encuentro esplendoroso, no me preocupo de lo que ha sucedido, pero sí es verdad que la percepción que uno tenía ha quedado desvanecida y hay otra distinta. Tal vez en ese momento ya hemos tenido un mayor acercamiento a la mente del maestro. Y eso es muy importante, porque eso nos va a marcar en el día a día. Y vamos a hacer lo posible para mantenernos en línea y poder manifestar cada día ese estado de conciencia. Más o menos lo que Vicente trata de explicar en toda su obra, que es muy variada, sobre todo en las conferencias, el estado de serena expectación. Él tuvo esa capacidad de poderlo contactar y básicamente creo, me arriesgo a asumirlo, que la enseñanza de la serena expectación va en la línea de soportar precisamente el fuego de la expansión de conciencia que recibió.
Creo que va por ahí. Se trata más bien de impartir un entrenamiento místico o espiritual basado en la presentación de ciertas verdades que el discípulo ha de considerar internamente más que externamente y extraer de las mismas no simples conceptos mentales, sino vivencias prácticas. Esto es lo más importante de la enseñanza del maestro. Lo has de poner en práctica a tu manera. Es decir, tu línea de menor resistencia se debe manifestar. Es decir, lo más fácil para ti. Tú empiezas a trabajar y las pruebas tuyas, aunque conceptualmente son las mismas para todos, pero tienen la particularidad de que son tuyas, son para tu karma. Y mientras esa etapa no la superemos, pues estaremos trabajando. De hecho, igual nos damos cuenta un día que llevamos varias vidas trabajando en la misma línea. Bueno, no pasa nada. Estamos trabajando. Se trata más bien de impartir entrenamiento místico basado en la presentación de ciertas verdades que el discípulo ha de considerar internamente más que externamente, es decir, vivencia subjetiva, serena expectación, búsqueda interior y extraer de las mismas vivencias prácticas, no conceptos mentales. ¿Para qué me sirve meditar? ¿Qué finalidad tiene cuando medito, reflexiono o participo en una clase como esta? ¿Qué vivencia, qué persigo con todo esto? Si somos capaces de respondernos, pues evidentemente ya tenemos un pasito más dado. Dice, en una rama de la jerarquía se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición y no para que acumule simples conocimientos intelectuales sobre las verdades sometidas a su interés investigador. Hay que decir una cosa, el maestro no lo sabe todo, pero si necesita saberlo, lo sabe al momento. Si un maestro necesita saber algo, al momento lo sabe. Y acordaos de los famosos libros La luz del alma, los aforismos de la yoga de Patanjali, que en alguno de los siddhis, me parece que es el libro cuarto, no habla del resultado de los siddhis, creo que es ese, no me acuerdo, de los poderes del alma, hay uno que precisamente permite la captación intuitiva, es decir, incluso ejercicios de focalizarte en un libro y tener dentro del coco del cerebro toda la información del libro. Pero eso no le interesa al maestro. Al maestro lo que le interesa es la capacidad de establecer analogías entre un punto de conciencia y otro. Y en ese juego, en esa capacidad de saltar entre los dos mundos, la mente concreta y la mente abstracta, es como realmente quiere ver el desarrollo de sus discípulos. Porque ahí le indica que uno depende de sí mismo, es una llave maestra que uno crea y le sirve para abrir todas las puertas, todos los cerrojos habidos y por haber, para el plano en el cual está trabajando. Dice, tampoco se trata de desarrollar en él poderes psíquicos, ya que estos, como todos los poderes, son cualidades del alma que irán surgiendo sin esfuerzo alguno a medida que el discípulo se vaya introduciendo en el sentido oculto de la enseñanza. ¿Os acordáis de aquella frase bíblica? Era conseguid el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. No, buscad primero el reino de los cielos. Busquemos el contacto con el alma y si necesitamos los poderes psíquicos por cuestiones de servicio vendrán. Si el amor al grupo es tan grande, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Si el amor al grupo es tan grande y uno, por cuestiones de amor al grupo, quiere proyectarse sobre una parte del planeta Tierra donde hay unos cuantos miembros del grupo reunidos en ese momento, hay que decir abiertamente, sin equivocarse, que este discípulo se va a manifestar físicamente en apariencia y va a impartir una clase, va a dar una conferencia y luego se va a desvanecer y va a volver a su sitio. Eso es el don de la bilocación. Os imagino que lo conocéis, ¿no? Que es una característica de los poderes del alma. Pero solamente por cuestiones de servicio. Para hacer turismo ni hablar. Sería, mira, me gustaría acudir ahora a tal sitio, a tal otro, a tal museo. No, por turismo no. No porque cuando uno llega a determinado punto evolutivo, las preferencias están del lado de la jerarquía, no de la personalidad. Por lo tanto, no interesa para nada ni meterse, introducirse en una biblioteca, ni pasear por un jardín, ni nada por el estilo. Solamente hacer el trabajo que a uno le han encomendado. Hacerlo de tal manera que en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día pueda estar en contacto pleno con la jerarquía, con su maestro, por ejemplo. Tampoco se trata de desarrollar poderes psíquicos, ya que estos vendrán
de forma natural a medida que el alma se vaya manifestando. Eso es muy importante, que confiemos plenamente en esta capacidad del alma. Por lo tanto, busquemos el alma y lo demás, lo que tenga que ser, vendrá. Imaginemos por un momento el daño que se puede hacer, lo que pasó en la Atlántida, dando facultades psíquicas a seres que no tenían una conciencia muy clara. De ahí que nunca serán admitidos en una rama de la jerarquía aquellos aspirantes espirituales impacientes o llenos de fantasías, que consideran la espiritualidad solo como un sistema de disciplinas que les facilitará el desarrollo de algunas de aquellas facultades psíquicas tan apreciadas por el vulgo, o para crecer internamente en forma espectacular para que los demás observen sus progresos, ¿no? Yo siempre os pongo el ejemplo, imaginaos que un día pues conocemos a alguien que está en el sendero y reúne a la gente y empieza a levitar, ¿no? Delante de la gente, y dice con ello, quiere dar a entender que bueno, que tiene poderes, y además se comprueba que es verdad, que puede levitar, no pasa nada, ¿no? Lo que se formaría alrededor sería un espectáculo circense donde el dinero, el interés y la falta de espiritualidad germinarían, vamos, como los virus en un ambiente favorable, por las bacterias. Por lo tanto, entendamos que esa no es la misión. Si se nos da un don, es para ponerlo al servicio de los demás. Si tuviéramos el don de la sanación, que sepamos que hemos de ponerlo al servicio de los demás, no para enriquecernos nosotros, al servicio de los demás. Continuamos. Dice, se trata naturalmente de una escuela de disciplinas, por cuanto al menos en las primeras fases del entrenamiento hay que aleccionar al discípulo para que pueda controlar la increíble cantidad de elementos débicos y vidas atómicas que constituyen su triple cuerpo de expresión. Pero se trata de unas disciplinas basadas en la comprensión del proceso creador más que impuestas por la autoridad espiritual de aquellos dentro de la rama que se hallan en una fase más avanzada. ¿Seríamos capaces de comprender que nuestros tres vehículos son agentes de la magia? Es lo que este libro nos quiere enseñar o nos enseña. Llegar a esa conclusión no por vía académica, no por vía de estudiar, sino por vía de reflexión y de revelación interna. Si hemos conseguido por vía de revelación interna, quiere decir que sí que estamos como almas preparados para provocar milagros a nuestro alrededor. Y el mejor milagro que podemos hacer es precisamente irradiar paz. Y eso no se consigue pensando en la palabra paz. Se consigue estando en contacto con el alma, perfectamente alineado. Si nuestro vehículo etérico, físico-etérico, no puede responder como una batería radiando su potencial eléctrico, como almas no nos manifestamos. Eso deberíamos de pensarlo. La mejor de las ayudas provenientes de quienes están más avanzados espiritualmente se transmite, mira aquí lo dice, se transmite siempre por irradiación, y el aura del discípulo en el ashram, sin que frecuentemente se dé cuenta de ello, queda impregnada de las vibraciones que provienen de los niveles superiores o del aura radiante de las grandes entidades espirituales que protegen la integridad mística de la rama. Lo que os comentaba antes, ¿por qué en determinadas lunas, por ejemplo Wesak, estamos durante varios días como embargados por la presencia o la bendición del Buda? Maticemos, no es tanto la bendición del Buda, que tiene mucha importancia, sino el contacto que hemos tenido subjetivo con el maestro de la rama. Y eso es lo que nos mantiene ese vacío interior y nos da fe y confianza interna para soportar otro año más. Y así sucesivamente. Habrá estudiantes, discípulos que lo verán más claro en Wesak, otros tal vez coincidiendo con su luna solar o su luna de ascendente, su plenilunio ascendente, y todo esto indicará que hay una afinidad con esa energía y en un momento dado con el maestro que canaliza esa energía. Miremos dónde tenemos el ascendente, miremoslo, y tal vez ahí tengamos una pauta, igual no vale la pauta esta, pero miremos dónde está el ascendente y veremos hacia dónde probablemente nos podríamos encaminar. Y pongo el condicional por delante, nos podríamos. Lo pongo así. La mejor de las ayudas provenientes de quienes están más avanzados espiritualmente se transmite siempre por irradiación. Y el aura del discípulo en la rama, sin que frecuentemente se dé cuenta de ello, queda impregnada de la vibración proveniente de los niveles superiores
o del aura radiante de las grandes entidades espirituales que protegen la integridad mística de la rama. El tibetano, en alguno de sus libros, creo que es en lo que es El alma, la cualidad de la vida, habla de que el único trabajo del discípulo es mantener pura y radiante, clara y transparente el aura. Eso es su único trabajo, conseguir purificarla y mantenerla pura. Es decir, transparente, una lente perfectamente limpia que pueda irradiar. Ya sabéis que si tenemos un cristal un poco tapado, evidentemente la luz no va a entrar, pero si el cristal está límpido, translúcido, la luz va a entrar, ¿verdad que sí? Pues fijaos qué trabajo tenemos, solamente mantener la pureza para que el aura esté limpia. Bueno, pues todo esto es el entrenamiento esotérico del discipulado, mantener el aura limpio, porque a fin de cuentas el mecanismo de respuesta del alma y de la rama va a ser el aura del discípulo, nada más. No que de forma mágica, no, es uno solo, es uno mismo. ¿Por qué no entendemos todavía que debemos convertirnos en pequeños faros de luz? Porque implica este proceso de purificación interna y queremos muchas veces el resultado, pero no el peaje que hay que pagar para tener el resultado. Resultado que no se acaba nunca mientras estemos sometidos a la ley de la justa retribución, la ley del karma, y necesitemos encarnar para purgar o limpiar acciones generadas en vidas pasadas. ¿Continuamos, familia? De ahí que el único y verdadero cuidado de un discípulo será, mira, aquí lo pone, será mantener su aura magnética muy limpia y receptiva, aunque en ningún caso pasiva o negativa. Yo pensaba que era del tibetano, mira por dónde es de Vicente, pero creo que el tibetano dice algo parecido también. El único trabajo es que el aura se encuentre, la aura magnética limpia, nunca pasiva o negativa. Esto es muy importante matizarlo. Yo antes no lo había hecho. ¿Por qué no pasiva y negativa? Porque tenemos una idea de receptividad falsa. Para ser receptivos hay que irradiar primero, pero irradiar en cantidad. Y si estamos muy atentos, vamos a ver qué sucede con nuestra irradiación. Vamos a recibir la irradiación de los demás. Y a fin de cuentas sería recibir también, sería incentivar la capacidad receptiva, pero desde el punto de vista de la positividad, es decir, de la actividad consciente, no de la pasividad. Esto lo irá consiguiendo, esta capacidad de irradiar, a medida que se acelere el ritmo de la enseñanza y penetre en el sistema de entrenamiento espiritual más avanzado, cuyas fases, dentro de la generalidad del proceso, son medidas en términos de atención y de serena expectación, por la firme atención depositada en el tipo de entrenamiento que le está siendo administrado. Absorbe el discípulo la cantidad de energía que precisa para la realización de cualquier esfuerzo en el devenir de su desarrollo espiritual. Lo irá consiguiendo a medida que se acelere el ritmo de la enseñanza y penetre en un sistema de entrenamiento espiritual más avanzado. Espiritual más avanzado para prepararse para una iniciación, cuyas fases dentro de la generalidad del proceso son medidas en términos de atención y de serena expectación. Fijaos lo que nos dice. ¿Cómo sabe el maestro que el proceso que te están sometiendo de entrenamiento esotérico está dando resultado? Por la capacidad que tienes de atención y de serena expectación. Básicamente serena expectación. ¿Nos damos cuenta de dónde está el secreto del sendero? En tener vida contemplativa real, no ficticia, activa, no pasiva. Mientras esto no acontezca, no hay resultados palpables a los ojos del maestro. Dice, por la firme atención depositada en el tipo de entrenamiento que le está siendo administrado. Absorbe el discípulo la energía que le precisa para realizar de cualquier esfuerzo en el devenir de su desarrollo espiritual. Si mantenemos la serena expectación, nos van a dar todo aquel maná, toda aquella energía que necesitemos para realizar nuestro servicio. Todo. ¿Que no cumplimos con ese requisito? La afluencia de esa energía cesará o disminuirá. Fijaos qué fácil, ¿no? Qué fácil de enunciar, qué complejo de mantener y de conseguir. Conseguir primero y mantener después. No olvidemos que para practicar la serena expectación, cada uno se tiene que olvidar de su propio yo.
de lo que significa su personalidad, su nombre de pila, su nombre de nacimiento, pila bautismal, en este caso, y de todo lo que ello lleva aparejado. Es muy fácil de decir, pero al mismo tiempo es muy complejo de sustentar y de mantener en el tiempo. Venga, la última ya. O si no, mira, preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más antes de leer esta para la próxima semana? ¿No? ¿No hay nadie que tenga alguna pregunta? Hay temas muy importantes que se ha tocado ahora, ¿eh? El tema del entrenamiento de los discípulos es muy importante, ¿eh? No se trata de ser buenos, ¿eh? Hay algo más. ¿No? ¿No preguntamos? Yo, esto que has dicho de... He entendido, ¿no? Que llegará un momento en que verás los libros y ya sabrás lo que pone dentro, ¿verdad? Claro. ¿Es que lo has dicho? Claro. Pues esa idea la he tenido yo muchas veces. Bueno, esa Leyendo idea... libros, digo, los absorbo por osmosis. Bueno, pues esa idea, a ver, es muy común en el sendero, esa y otras más, también la psicometría es de coger un objeto y analizarlo, pero hay que decir que estos poderes pueden ser poderes de la personalidad, que se manifiestan a través del plexo solar, o poderes del alma. Hemos en el sendero, una de las pruebas más duras que hay tal vez para muchos discípulos o aspirantes, futuros discípulos, es renunciar a su equipaje, a sus poderes psíquicos, poderes atlantes. Claro, los poderes atlantes nos hablan de algo muy importante. Nos hablan de una conciencia que evidentemente se desarrolló en la línea de Atlante, en la línea emocional, y que tiene precisamente en la mediumnidad su sentido de expresión mayor. A ver, ¿por qué es criticable la mediumnidad? Básicamente porque no está por el control, no está debajo del control del alma, y sobre todo, porque es básicamente instintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue la línea de menor resistencia del chakra donde la gran parte de la humanidad tiene focalizada su conciencia, que es el plexo solar. Entonces, ¿es negativo? Es negativo porque lo que hay que desarrollar es el vehículo mental. Y cuando el vehículo mental se desarrolla, el sentido que toca manifestar con el tiempo es el sentido de discriminación, que será la gran aportación que hará la raza aria a la evolución de la humanidad. El sentido de discriminación, que es bastante complejo de entender, ¿eh? Porque generalmente por discriminar entendemos lo que a mí me gusta, separar la paja del trigo en la medida que a mí me interesa y sobre todo me conforta. Pero ese sentido no es exactamente bien así el sentido de discriminación. Implica separar la paja del grano, pero en el sentido de buscar la coexistencia que existe entre lo más abstracto y sublime y lo más concreto y material. Para que nos demos cuenta en un día, pasando el tiempo y las edades, que en el fondo es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que varía el punto de vista del observador. Y eso se ha aprendido a nivel material, pero no se ha hecho, es decir, a nivel material, a nivel de libros, pero no se ha hecho la reflexión necesaria para integrarlo. Por eso todavía levanta chispas. Y andando la evolución, las razas futuras deberán desarrollar el sentido de síntesis y la séptima raza, la sexta el de síntesis y la séptima raza el sentido de unidad. Bueno, de unidad. Ya veremos a ver en qué consiste ese sentido de unidad. De todas maneras, cuando alcancemos la sexta subraza de la quinta raza raíz, donde nos movemos ahora, estamos en la quinta subraza, por cierto, se verá bastante de este sentido de síntesis que ya está apareciendo. Pero todavía queda muchísima piedra por picar, mucha, ¿eh? Mucha. Ahora, no nos debemos negar nunca a la oportunidad de esforzarnos en bien de los demás, no en el nuestro. Y aprender a trabajar al servicio de los demás es más complicado que buscarse a sí mismo. Una última pregunta, familia. ¿Cerramos? ¿No? ¿No? Preguntad porque hay buena energía hoy, ¿eh? Cosa. La quinta Dime. raza, entonces... La aria. El aria desarrollaba el sentido mental, ¿no? Es la conciencia manásica, la conciencia mental, sí. La conciencia manásica. Y el sentido que tiene que aportar a la evolución es el de la discriminación.
discernimiento, pero la discriminación es separar la paja del grano. Es lo mismo que discernir. Este sentido de discriminar, este sentido es apartar una cosa de la otra. Eso implica una cosa muy importante. Así como la mediunidad lo ve y no quiere analizar porque ya lo sabe, esto es una característica propia de las conciencias atlantes. Cuando nos encontremos con un compañero o compañera que no quieren los detalles, solamente la totalidad, no nos creamos que tienen conciencia de síntesis, tienen conciencia atlante. Y eso es una cosa que se ha visto a lo largo de los años. Además, la gente que se ha dedicado a la enseñanza, a niños que les gustaba leer, que les gustaba estudiar con un libro, y otros que eran totalmente incapaces. ¿Por qué? Porque el vehículo mental cuesta mucho de construir. Es la última aportación que se ha hecho a la evolución. Y teniendo en cuenta que hay miles de millones de almas encarnadas que no lo tienen construido, mínimamente nada más, mínimamente. Sino porque creéis que la parte oscura nos engaña con leyes, con normas, con contratos, con cláusulas, etcétera, etcétera. Por esto, no olvidemos que la parte oscura está constituida por conciencias manásicas, arianas, que no tienen el aspecto de voluntad al bien y el corazón abierto, ni mucho menos, y se aprovechan de conciencias atlantes, porque mentalmente son superiores. No se dejan de guiar por las emociones. El problema de la conciencia atlante es que delante de un acontecimiento extremo pierden los papeles. ¿En qué sentido? Se dejan llevar. Y la conciencia manásica, la conciencia ariana, esto no lo hace. Aunque si no hay amor, os digo que puede ser terrible el resultado, que ya lo hemos visto. Una última, ¿no hay nada más? Pues venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.